Buen día, bienvenidos a otro ejercicio de tubos y cuerdas. En este caso vamos a hacer dos ejercicios de tubos, un tubo abierto y con el mismo planteamiento vamos a hacer un tubo cerrado. Y vamos a comparar sus resultados. El primero dice: un tubo de longitud de 34 centímetros tiene sus extremos abiertos si la velocidad de transmisión del sonido en el tubo es de 344 metros dividido por segundo. Calcular la menor frecuencia de excitación, o también llamada frecuencia fundamental, y los tres primeros armónicos. Debemos recordar que para tubos abiertos tenemos un par de ecuaciones. La primera de ellas es el largo del tubo es igual a el número, el n, que está relacionado con el número armónico, por la longitud de onda del enésimo armónico, ¿cierto?, dividido por 2. Recordar que n varía entre 1 al infinito, son números naturales que van desde el 1 hasta n. Recordar, si queremos trabajar con la frecuencia fundamental, para f0 corresponde n igual 1, para f del primer armónico corresponde n igual 2 y así sucesivamente. Por eso está desplazado este valor de n. Luego tenemos también para tubo abierto una relación entre la frecuencia fundamental y el número de armónicos, es decir, f de n-1 va a ser igual a f0 por n, donde n ya dijimos que vale, ¿cierto?, es un número entero. Y por último, para otra ecuación para tubo abierto teníamos que f, la frecuencia del armónico que sea, ¿cierto?, va a ser igual a n dividido por 2 veces el largo del tubo por la velocidad del sonido. Recuerden que esta velocidad del sonido va a depender de la temperatura. Aquí yo estoy asumiendo que la temperatura es aproximadamente 21 grados Celsius. En el siguiente ejercicio vamos a hacer un cálculo donde la temperatura influye dentro de la velocidad del sonido. En este caso, según los datos que me entregan, me están dando el largo del tubo, conocemos que es un tubo abierto y conocemos la velocidad, por lo tanto me voy a quedar con esta ecuación, que es la más sencilla porque me están preguntando por la fundamental. Entonces, para el caso de la fundamental, es decir, f0, implica que n vale 1. Por lo tanto, al reemplazamos f de 1 menos 1, ¿cierto? No es necesario hacer el reemplazo acá, pero para que tengan una idea de por qué tenemos que restarle n, esto no es una multiplicación, sino que es un subíndice por si acaso. Entonces nos queda 1 dividido por 2L por la velocidad del sonido. En este caso será f0, 1 dividido 2 veces el largo por la velocidad del sonido. Reemplacemos datos. f0 será 1 dividido, recuerden, la longitud aquí está en centímetros, tenemos que transformarla a metros. Yo voy a hacer el cálculo: un metro equivale a 100 centímetros, por lo tanto el largo será de 0,34 metros por 344 metros dividido por segundo, que equivale a la frecuencia fundamental. Ingresando los datos a la calculadora, nos queda que tenemos 344 dividido, recuerden que tenemos que dividir todo el dividendo, por eso coloco un paréntesis, 2 por 0.34. no se olviden de paréntesis porque eso genera error. Por lo tanto, nuestros resultados son 505,882 Hz. Recuerden que si lo escribimos con tres cifras significativas, esto será 506 Hz. Tres cifras significativas, aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces ahí tenemos el resultado, cualquiera de los dos es correcto. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Dice calcular los tres primeros armónicos. Entonces, para el primer armónico tenemos dos formas de hacerlo. Uno es usando esta ecuación, la ecuación que solo depende de la frecuencia fundamental y el otro armónico, o usar la ecuación que acabamos de ocupar recién. Yo lo voy a hacer de esta manera, de manera más larga, simplemente para el primer armónico, para demostrar que vamos a llegar al mismo resultado. Ustedes comprueben con la ecuación que les acabo de mostrar acá. Entonces tenemos lo siguiente: para el primer armónico implica que n es igual a 2, por lo tanto el primer armónico nos quedará la frecuencia, en este caso 2 menos 1 es igual a n igual a 2 dividido 2 veces el largo por la velocidad del sonido. Eso implica que la frecuencia del primer armónico, se simplifican los dos, me queda
1 dividido el largo por la velocidad del sonido. Reemplacemos datos. Esto nos queda que esto es 1 dividido 0,34 por la velocidad del sonido. Ingresemos datos a la calculadora. Tenemos entonces 344 dividido 0,34. Entonces tenemos que para F1 tendremos 1011,764 Hz. Ahí tenemos la respuesta. Si esto lo escribimos, insisto, con 3 cifras significativas, tendríamos que usar notación científica. Yo no lo recomiendo, ya, pero puede ser que sea a lo mejor alguna opción para algunos de ustedes, porque la calculadora puede que les aparezca de esta manera. Entonces les quedaría 1,01 por 10 elevado a 3 Hz. Ahí estaría con 3 cifras significativas. Yo me quedaría con este resultado en realidad, pero puede ser que a alguno le aparezca la calculadora de esta forma. Vamos con calcular el segundo y el tercer armónico. Ahí tendremos los primeros 3 armónicos. Para el segundo armónico voy a usar ahora sí esta ecuación, que claramente es mucho más fácil para el segundo armónico. Entonces para F2 implica que n es igual a 3, por lo tanto f de 3 menos 1 es igual a n por f0. Ya recuerden que los armónicos son múltiplos de la fundamental, por lo tanto aquí me queda f2, 3 por f0, y f0 ya dijimos que valía 505,882. 505,882 Hz. Me faltó multiplicar por n, que vale 3, por lo tanto f2 será igual a 3 por 505.882 y eso nos da 1517,646 Hz. También es válido que ustedes aproximen y que digan que esto es 1518 Hz. Es válido hacer esa aproximación también, porque nuestro oído no diferencia entre decimales de frecuencia. Por último, tenemos para el tercer armónico. Para el tercer armónico tenemos que F3 implica que n vale 4, por lo tanto voy a reemplazar directamente. Me queda F3 igual a 4 por F0. F3 igual a 4 por la frecuencia fundamental, 505,882. Por lo tanto, F3 será igual a 4 por 505.882. Y eso nos da 2023 Hz aproximadamente. Y ahí tenemos los 3 primeros armónicos. Vamos por la pregunta B. La pregunta B dice dibujar la forma del segundo armónico del tubo. En este caso voy a analizar esta ecuación que dice que el largo del tubo será n veces la longitud de onda del armónico dividido 2. Para dibujarlo simplemente voy a trazar, al final voy a dibujar el tubo, pero voy a trazar un sistema de referencia aproximadamente. Entonces, como me están preguntando para el segundo armónico, ya sabemos que para lambda 2, que está relacionado con F2, ya recuerden, si hay una frecuencia del segundo armónico hay una longitud de onda del segundo armónico. Eso implica que al reemplazar el dato, n es igual a 3. Por lo tanto, la ecuación me queda L3 por lambda 2 dividido 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del tubo cabe una longitud de onda y media, 1,5 longitudes de onda. Es decir, que voy a tener una longitud de onda. Recuerden que aquí voy a tener el inicio del tubo. Como se trata de un tubo abierto, en las partes abiertas comienza con un antinodo. Entonces voy a dibujar una longitud de onda, y como me dice que cabe dentro del tubo una longitud de onda más la mitad de la otra longitud de onda, recuerden que si yo dibujara acá, hasta ahí tendría una media longitud de onda, por lo tanto aquí tengo media longitud de onda. No quedó muy bonito el dibujo, pero esto sería el tubo. El tubo llegaría hasta aquí. Ahí tengo una longitud de onda hasta este punto, hasta ahí tengo lambda, y aquí tengo
la mitad de lambda medio, 1,5. Entonces puedo decir que desde aquí, desde 0 hasta acá, hay 34 centímetros. Evaluar las distancias que hay entre cada una de ellas. Si se dan cuenta, aquí estamos dividiendo en cuartos. Tenemos un cuarto de longitud de onda. Voy a dibujarlo con otro color y por el otro lado voy a tener un cuarto, 2 cuartos de longitud de onda, 3 cuartos, 4 cuartos de longitud de onda y 5 cuartos y 6 cuartos de longitud de onda. Entonces ahí tenemos las distancias de la onda dentro del tubo. Aquí habrá 0,056 metros, 5,6 centímetros. Hasta aquí habrá 0,11 centímetros aproximadamente. Hasta aquí 0,22 aproximadamente. Y aquí tendríamos 0,169 aproximadamente. Y tendríamos 0,27 aproximadamente. Y hasta el final tendríamos los 0,34. Pues ahí tendríamos los puntos de los máximos y los mínimos. Aquí les dejo entonces una simulación donde podemos ver las distancias que hay entre el tubo abierto. Como esto es una simulación, son valores más o menos aproximados. Si se dan cuenta, aquí tenemos los nodos, los antinodos y el largo del tubo, que es aproximadamente 34 centímetros. También tenemos el segundo armónico calculado, que nos da 1517 Hz aproximadamente. Vamos con el segundo ejercicio. Ahora tenemos el mismo tubo, pero con temperaturas distintas. Dice un tubo de longitud de 34 centímetros, tiene uno de sus extremos abiertos y el otro cerrado. Tenemos que un tubo cerrado y la temperatura interior del tubo es de 38 grados Celsius. Calcular la menor frecuencia de excitación sonora, o también llamada frecuencia fundamental, y los 3 primeros armónicos, y también nos piden graficar. Para tubo cerrado tenemos las ecuaciones. El largo en un tubo cerrado es 2n más 1 dividido por 4 multiplicado por lambda n, la longitud de onda del enésimo armónico. Otra ecuación que tenemos es que f sub n es 2n más 1 por la velocidad del sonido dividido 4 veces el largo. La dependencia entre los armónicos y la frecuencia fundamental es f sub n multiplicado por 2n más 1 por f0, y por último la velocidad del sonido. Recuerden que aquí me están entregando que la temperatura es de 38 grados Celsius, por lo tanto la velocidad del sonido va a depender de 331 más 0,6 por la temperatura. Vamos con nuestro primer cálculo. Tenemos nuestros datos de 0,34 centímetros de largo, temperatura 38 grados Celsius, así que voy a ocupar la ecuación de frecuencia. F sub n será igual a 2n más 1 por la velocidad del sonido en el aire dividido por 4 veces el largo. Como la velocidad del sonido en el aire varió debido a la temperatura, entonces esto será 331 más 0,6 por la temperatura. Eso nos da que la velocidad del sonido en el aire es de 353,8 metros dividido por segundo. Reemplacemos datos. Vamos a tener que para f0 implica que n es igual a 0. Por lo tanto, f será igual a 2 por 0 más 1 por 353,8, estoy reemplazando los datos en la ecuación anterior, dividido por 4 por 0,34 metros. Los 34 centímetros pasados a metros. Entonces esto nos queda. La frecuencia fundamental será de 260,147 Hz. Para los armónicos me voy a ahorrar tiempo y voy a usar la ecuación que relaciona el número de armónico con la frecuencia fundamental. Por lo tanto, para el primer armónico tenemos que para F1 implica que n es igual a 1. Recuerden que aquí el n coincide con el subíndice, por lo tanto, reemplazando datos, esto me queda 2 por 1 más 1 por f0. Entonces esto es 2 por 1, 2 más 1, 3 por
la frecuencia fundamental, que dijimos que vale 260,147 Hz. Eso nos da como resultado que la frecuencia fundamental, del primer armónico es de 780,441 Hz. Entonces ahí tenemos el primer armónico. Para el segundo armónico tenemos que F2 implica que N vale 2. Por lo tanto, F2 será igual a 2 por 2 más 1 por F0. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Por lo tanto, vamos a tener que esto es 5 por 160,147. Por lo tanto, F2 es igual a 1300,735 Hz. Veamos ahora el cálculo del tercer armónico. Voy a anotar los datos para no olvidarme. F0 era 260,147 Hz. Entonces, para el tercer armónico tenemos que N es igual a 3. Recuerden, F3 implica N igual 3. Por lo tanto, para F3 esto será 2 por N, que vale 3, más 1 por F0. Eso implica que 2 por 3 es 6, más 1 7, por la frecuencia fundamental, que vale 260,147 Hz. Y eso nos da un resultado de 1821,029 Hz. Entonces ahí tenemos los tres primeros armónicos y ahora vamos a la pregunta B, que es graficar. Dice dibujar la forma de onda del segundo armónico en el tubo. Debemos recordar lo siguiente. Voy a echar mano a esta ecuación de la relación de largo de tubo y longitud de onda, que esto es 2n más 1 por la longitud de onda dividido por 4. En este caso, para el segundo armónico habíamos dicho que voy a usar lambda 2, ¿cierto? La longitud de onda del segundo armónico implica que n es igual a 2, así que me queda esto, que es 2 por 2 más 1 por lambda 2 dividido por 4. Por lo tanto, esto es 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 cuartos de la longitud de onda del segundo armónico. Entonces pues tengo que dibujar 5 cuartos de longitud de onda. Voy a trazar, como esto es un tubo cerrado, voy a dibujar la parte cerrada. Esta va a ser mi punto de referencia. Y voy a dibujar un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos. Hasta ahí entonces tengo mi tubo cerrado. Voy a dibujar la otra parte que vibra de esta señal con un color azul, así que tendré una señal de esta forma. Entonces el primer máximo lo tendremos aquí en 0,068 metros aproximadamente. El primer nodo estará aquí en 0,136 metros aproximadamente. La siguiente será en 0,204 metros aproximadamente. Aquí estaremos en 0,272 y aquí en 0,34 metros. Entonces ahí están las distancias que hay en máximos y mínimos dentro del tubo. Ahí están las posiciones. Aquí les dejo entonces la animación de este tubo cerrado, como vibra. Pueden notar que es igual al dibujo que acabamos de hacer. La frecuencia del segundo armónico coincide con el valor que nosotros tenemos. Se pueden notar los nodos y antinodos que coinciden con los valores de nuestra señal y que nosotros tenemos en el largo del tubo. Eso es todo lo que tenemos por ahora para tubos y nos vemos en el próximo video de cuerdas.